Sí, hola. Hola, muy buenos días a todos y a todas, y a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sala de cámara del auditorio del Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Una mañana que tenemos, segunda jornada del Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, que ha levantado mucha expectación. Como ve nuestro invitado, que ahora mismo os voy a presentar ya en el escenario. Como vemos en este auditorio, muchísimas gracias a todos los alumnos de Tafaz, de Mérida, creo, fundamentalmente, que estéis aquí y que nos habéis venido a acompañar. Muchas gracias por estar y, de verdad, por escuchar. Creo que vais a tener aquí la oportunidad de tener grandes testimonios sobre momentos históricos que está viviendo el deporte femenino español. Y además, en este Congreso, Deporte, Igualdad y Empresa, que cumple su 7ª edición, siempre hemos tenido un objetivo, que es presentar las experiencias que son de éxito. También, si no lo han sido, pues analizarlas, pero generalmente hemos traído experiencias de éxito que son inspiradoras, que hacen que podamos transmitir los valores necesarios para que las personas que estén interesadas en esa batalla por la igualdad puedan tener herramientas para caminar en ella. Lo hemos conseguido aquí, en Extremadura, en España, y en los últimos años, en las últimas ediciones, contamos también con una notable participación en el auditorio online, a través de Zoom, de congresistas que se encuentran a estas horas en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, hasta en 16 países del ámbito hispano. Países, situaciones que en muchos casos no son ni de lejos la que ahora tenemos en España respecto al deporte femenino o al fútbol femenino, que por cierto no es ni de lejos la que teníamos hace 10 años y no se parece en nada a la situación que había hace 30 años. En Iberoamérica hay muchas situaciones que son parecidas a el pasado del que venimos. Por eso lo que hoy se va a contar aquí, el proceso que se ha llevado para alcanzar el pasado lunes una firma histórica, un momento histórico para el deporte femenino español, como es la constitución de la primera liga profesional, creemos que también puede ser un ejemplo no solo para seguir avanzando en las experiencias y en el camino de la igualdad dentro del mundo del deporte para la mujer, sino también inspirador y un poquito faro para sociedades que puedan ver cómo esos procesos quizás se reproduzcan en sus países y puedan incluso acelerar tiempos, porque los tiempos son muy importantes. Lo vamos a ver, creo, sobre todo después en la mesa que sucederá a esta ponencia magistral que presentamos a continuación. No me enrollo más, porque él también tiene que hablar, que él es el protagonista y nos va a contar cosas más que interesantes. Seguramente le conoceréis. Si le ponemos un gorro, seguramente le conoceríais más. Un gorro y un balón de esos amarillos, seguramente le conoceríais más. Albert Soler Sicilia ha sido jugador de waterpolo profesional durante 14 temporadas, hasta 1994. Tiene 5 medallas de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y de las Reales Federaciones Españolas de Fútbol, Natación, Balonmano y Tenis, porque aparte de su labor deportiva, en el campo, como decíamos, del waterpolo, un deporte que es en España valorado a lo mejor solo 4 veces al año, pero muy valorado porque siempre nos ha dado muy buenos resultados y nos ha hecho vibrar, ¿no? Ha ostentado distintos cargos institucionales a lo largo de su carrera en diferentes facetas relacionadas con la gestión deportiva y la comunicación, la movilización, la activación del deporte, diría yo. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor del Máster de Gestión Deportiva del INEF de Barcelona e impartiendo clases en el Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Pompeu Fabra. Es un brevísimo resumen del currículum del director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, para que os pido a todas y a todos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Albert, vivimos un momento histórico. Bueno, vivimos muchos, por desgracia, momentos históricos, ¿no? Entonces, antes de que entremos en el fútbol femenino, quería preguntarte una cosita de cara a la gente que nos acompaña y aquí presencialmente a la gente que está en el seminario web, ¿no? Y es cómo estáis viviendo toda la convulsión internacional y el efecto que tiene en el deporte. ¿Cómo se vive desde desde quienes veláis, desde la responsabilidad gubernamental por los deportistas españoles? Porque estamos viviendo situaciones muy difíciles. El otro día tenía la oportunidad de hablar con Marisol Casado, presidenta de la Unión Internacional de Triatlón, y hablábamos, y miembro del Comité Olímpico Internacional, y hablábamos pues eso, de las sanciones, de las medidas que se están teniendo que tomar, que a nadie le gustan, porque evidentemente ningún deportista, muchas veces compitiendo fuera de su país, tiene culpa de nada de eso que ocurre, ¿no? Pero es una situación muy compleja. ¿Cómo lo estáis manejando? ¿Cómo lo estáis viendo desde el Consejo Superior de Deportes? ¿Y qué efecto está teniendo en nuestro deporte, en el español? Porque a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo. El precio de la gasolina. Los clubes de tercera división no van a poder viajar a otra comunidad pasado mañana. ¿Cómo estáis viviendo esto? Bueno, antes de todo, buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación. Y antes de entrar en el tema, responderte un poco.
Lo importante sobre todo también es ver, no cómo lo vivimos nosotros, sino cómo el mundo del deporte influye hoy en día en cualquier aspecto global que pasa en el mundo, ¿no? Si os fijáis, lo que está pasando en Ucrania ha hecho que el mundo del deporte sea protagonista con sus acciones y sobre todo con la comunicación que ha significado las sanciones que el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA y las distintas federaciones internacionales, ¿no? Claramente nosotros lo que estamos ahora es intentando, primero fue una primera fase de que los deportistas españoles que estaban en Ucrania, incluso que estaban en Rusia y querían volver, pues pudieran volver. Las primeros 48 o 72 horas del inicio de la guerra pues fue que jugadoras de baloncesto, entrenadores pudieran salir de ahí, de fútbol. El Consejo Superior, a través del Ministerio de Exteriores, pues lo conseguimos, y a partir de aquí lo que estamos haciendo es recibir pues infinidad de peticiones de deportistas ucranianos que no son mayores de edad, porque los mayores de edad están en el frente, están luchando, o sea, deportistas ucranianos, hombres y mujeres, o chicos, jóvenes y chicas que lo que quieren es venir a España para poder de entrada refugiarse y después para seguir practicando su deporte. Esto es lo primero que estamos haciendo, que ya para nosotros es pues, un gran apoyo, ¿no? Pero como bien dices, es una desgracia que nos afecta a todos, que está a pocos miles de kilómetros de aquí y que, como no, el mundo del deporte pues, demuestra su importancia en esta sociedad, de lo que se está hablando, el tema del deporte, la igualdad, o el deporte como cualquier instrumento social que afecta hoy en día todo lo que pasa. Pues muchas gracias por esta respuesta, chicos, porque es que no podemos tener la oportunidad de tener aquí al director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes y no preguntarle por esa rabiosa actualidad que nos afecta a todos y que también vive el deporte y que yo creo que además el deporte está dando un comportamiento y una respuesta también ejemplar. Ahora vamos al otro hecho histórico que se ha producido esta semana. Lo enmarco porque lo vamos a despiezar y detallar en las dos próximas, ponencia y mesa de trabajo. Por primera vez en España se han firmado los estatutos para una liga profesional femenina. Y eso, al final, creo al ver en los proyectos que tenéis en el Consejo Superior de Deportes, porque conozco a algunas de las personas que estáis allí, es el primer paso todavía. O sea, llevamos dando muchos pasos para llegar a este primer paso. Vuestro objetivo no se queda aquí, vamos a ir más allá. Hablamos un poquito de todo esto, ¿no? Con el ejemplo de la profesionalización del fútbol. Fuerte aplauso porque empieza la ponencia de Albert Soler. Bueno, pues eso, buenos días. Voy a intentar concretar un poco, porque cuando hablamos de profesionalización a veces esto queda un poco también difuso, ¿no? La verdad es que cuando confirmamos que venía a estas jornadas, la Liga Femenina no estaba ni mucho menos aprobada, porque esto pasó hace 4 días, fue el lunes, y la confirmación aquí pues ya hacía bastantes semanas que lo habíamos dado, ¿no? Con lo cual pensé, pues, ¿qué voy a contar si llego aquí y la Liga Profesional Femenina todavía está pues, ahí cociéndose, ¿no? El Gobierno decidió en esta legislatura trabajar muchísimo más por la igualdad en el deporte entre hombre y mujer. O sea, no quiero hablar solo del fútbol femenino y de la Liga Profesional Femenina, que hablaré, sino el de dónde proviene todo esto, ¿no? Y esto proviene de una política pública, de este Gobierno, que es que haya muchísima más igualdad entre el hombre y la mujer en el deporte, porque ya no es solo en esta sociedad que todos y todas veis que hay muchos aspectos que no son ni coherentes, ni lógicos, ni justos en este aspecto de igualdad, ¿no? Pues el deporte no deja de ser un caso distinto. Y además el deporte todavía es uno de los sectores muy masculinizado. En España hay 65 federaciones deportivas españolas. Solo 2 mujeres son presidentas de sus juntas directivas, y porque el Consejo Superior de Deportes así lo obliga, hay un porcentaje de mujeres un poquito más elevadas, pero estamos muy lejos de esa igualdad, ¿no? Entonces, una forma de hacer política en el mundo del deporte es justamente esto, es tomar decisiones que afectan a cómo y de qué forma podemos igualar esa realidad que aún estamos, como veis, muy lejos de que sea real. ¿Y qué hicimos? Pues creemos que el fútbol
por su dimensión mediática, por su dimensión social, por su dimensión económica, por su dimensión deportiva, era uno de los instrumentos que teníamos más fácil para ayudar a esa igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Es decir, cogimos el fútbol femenino como esa máquina de tren, como ese tractor que arrastrara a esos vagones de otros deportes femeninos, que hoy en día, además, incluso deportivamente hablando, están a nivel internacional en un nivel mucho más alto que el propio fútbol, como puede ser el baloncesto. Pensar que en España hay más fichas de jugadoras de baloncesto que jugadoras de fútbol. Pero es cierto de que el fútbol tiene esa dimensión, sobre todo mediática, que no tiene el baloncesto. En baloncesto tenemos unos éxitos deportivos internacionales, hablo en femenino, muchísimo mejores que en el fútbol. El fútbol llegará, estamos convencidos, ¿no? Pero tenemos el baloncesto, tenemos el balonmano femenino, tenemos el waterpolo femenino, tenemos el hockey femenino, tenemos el baloncesto en silla de ruedas femenino, y tenemos una serie de deportes en femenino donde internacionalmente están muchísimo más en éxitos que no el fútbol femenino. Pero considerábamos que el fútbol era esa primera apuesta que teníamos que hacer para ayudar a esa igualdad. Por eso el fútbol femenino. Y luego hablaré de cómo vamos a ayudar también, o cómo estamos ayudando a que estos deportes también en femenino, que no son el fútbol, pues puedan llegar a un nivel mejor, ¿no? Como os digo, esto es una política pública, esto es una decisión política, y lo que hacemos, y esto empieza antes incluso del actual equipo del Consejo Superior de Deportes, es hablar de profesionalización del deporte femenino o del fútbol femenino. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de profesionalización del deporte, en este caso femenino? Alguien puede pensar que la profesionalización es igual a la creación de una liga profesional en España. En España, la ley del deporte, las competencias de la alta competición o de la competición son públicas, y lo que hace es trasladar esas competencias públicas a unos entes privados, que son las federaciones deportivas españolas, que son quien tiene la competencia para organizar cualquier competición deportiva que hay en España. Pero la ley permite, y así es, la creación de ligas profesionales en esos deportes donde el deporte por sí mismo y en la alta, digamos, en la primera categoría, se puede gestionar de una forma mucho más eficaz y eficiente a través de un organismo que es una liga profesional, es una entidad, digamos, privada que organiza esa competición. Y eso lo permite la ley del deporte. En España hasta el lunes había solo 2 ligas profesionales. La LFP, que es la Liga de Fútbol Profesional Masculina, y la ACB, que es la primera división de baloncesto masculina en España. Ahora hay 3, que es la tercera, es la Liga Profesional Femenina. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque hablábamos de la profesionalización. Eso no significa solo de que haya una condición sine qua non para que un deporte sea profesional. Hoy en día el fútbol femenino es más profesional quizás que lo era el viernes pasado, porque existe una liga, pero en el fondo es el instrumento en sí lo que se ha creado. Lo que ahora vamos a hacer es a conseguir que esa profesionalización pues, sea mucho mejor. ¿Y en qué nos basamos? Pues primero, que todas las jugadoras tengan un contrato laboral y que todas las jugadoras tengan una seguridad social como cualquier trabajadora que hay en cualquier empresa. Que esas trabajadoras puedan tener un convenio colectivo donde les garantice una serie, no solo de un salario mínimo, sino también de unas condiciones de trabajo, como pasa en cualquier parte de la sociedad cuando hay un contrato, ¿no? Eso es hablar de profesionalización, no solo el tener una liga profesional. La liga profesional va a ayudar a que haya unos sindicatos que defiendan los intereses de las trabajadoras, en este caso de las futbolistas. Pero ese sindicato tiene que pactar un convenio con lo que se denomina la patronal. ¿Y quién es la patronal ahora? Pues la patronal ahora va a ser esa liga profesional. Pero no solo hablamos de condiciones puramente económicas y de convenios, también hablamos de condiciones de trabajo. O sea, es inconcebible que hoy en día, en una primera división femenina de fútbol, todos los equipos no tengan un médico en su equipo.
o que esos equipos no jueguen en igualdad de condiciones en unas infraestructuras que hoy en día son muy desiguales. La Liga Profesional Femenina consta, o la primera división femenina, consta de 16 equipos. De esos 16 equipos, solo 3, auténticamente 3, son de lo que denominamos independientes. ¿Independientes por qué? Porque no son la sección de fútbol femenino de un club de fútbol masculino. Y ahí hay una diferencia muy importante. Lo comentábamos esta mañana con una persona que entiende mucho de patrocinio deportivo en el mundo del fútbol, que es Luis Gómez, que después participará en una mesa, ¿no? El Barça ha firmado con Spotify un patrocinador, pero ha puesto el mismo patrocinador al masculino y al femenino. El valor del femenino ahí, bueno, pues está arrastrado por el masculino. Por eso no le puede pasar al Granadilla o al Huelva o al Tenerife, que no tienen fútbol masculino y que no pueden de alguna forma aprovechar ese tirón que tiene el fútbol masculino a través de poder financiar el fútbol femenino. Con lo cual, la disparidad que existe en la primera liga, en la primera competición, es muy grande, como veis. Los intereses que hay entre clubes de la misma categoría son tan distintos y tan dispares que esto es lo que también cuesta de poder hablar de una profesionalización. La política del Gobierno, ¿en qué se basa también? Se basa en que estos clubes denominados independientes nosotros no queremos que desaparezcan, no queremos que la Liga Profesional Femenina o la primera competición femenina solo sea de secciones femeninas de un club masculino. Entre otras cosas porque el Madrid Féminas es el club con más cantera femenina que hay en España. Y no lo es ni el Barça, ni el Real Madrid, ni el Betis, ni el Levante, ni el Sevilla, ni el Atlético de Madrid, ni todos esos grandes clubes que también participan. Fijaros que aquí no se trata solo de hablar de la élite del fútbol femenino, se trata de hablar de fútbol femenino. Y el fútbol femenino empieza en el trabajo que hacen los clubes. Y justamente son esos clubes los que tienen que ser profesionales para que sus jugadoras puedan llegar a esa profesionalización. Es decir, no sirve para nada que las jugadoras sean profesionales si los clubes no lo son. Y ese es uno de los primeros trabajos que va a tener que hacer el Gobierno, ayudando y protegiendo esos clubes independientes, por un lado, y la propia Liga Profesional Femenina, para garantizar que la igualdad en esa profesionalización se produce en todos los equipos de esa primera división. Y seguro, la Liga Profesional Femenina va a ayudar en eso. Pero cuando hablamos de profesionalización, ¿qué queremos decir? ¿Que las jugadoras de baloncesto no son profesionales porque no tienen una liga profesional femenina en España y que no van a tener en los próximos años porque nosotros y la Federación Española y los clubes consideramos de que no es ahora lo prioritario? Lo prioritario en la profesionalización del deporte femenino, como os digo, de momento son las condiciones. Y esas condiciones son las que tenemos que garantizar. Pero para garantizar, como os decía, que las jugadoras sean profesionales, hemos de garantizar que los clubes son profesionales. Y eso es fácil en algunos clubes, porque vienen del masculino, pero es más complejo en otros. Y más complejo todavía en según qué otros deportes. Con lo cual, la profesionalización del deporte femenino es, digamos, el objetivo en sí mismo, no la creación de una liga profesional femenina. Si entramos en lo que es el fútbol femenino y la liga que se ha creado, ¿dónde ha estado la dificultad? Pues en encontrar un acuerdo entre realidades, entre 16 clubes que tienen como mínimo 2 o 3 realidades distintas. No es lo mismo la realidad del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que la de los clubes que denominamos independientes. Unos pueden tener un presupuesto de 6,5, 7 millones de euros, otros pueden tener un presupuesto que no llega al 1.000.000 de euros. O sea, no es bueno para la liga profesional, no es bueno para la competición, no es bueno para, entendedme, el negocio del fútbol femenino, que un equipo como el Barcelona de 24 partidos los gane los 24 y que ya no tienen ningún interés competitivo esto. Y no es bueno deportivamente hablando, pero tampoco es bueno a nivel de negocio. ¿Para qué voy a mirar yo un partido si sé quién va a ganar? Pues eso, a no ser que tengas algún
alguna amiga, compañera o familiar jugando, que te apetezca verla, pues la verdad es que eso no tiene atractivo, pero es que si no tiene atractivo para vosotras y vosotros, imaginaros para una marca comercial ponerse ahí. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer de entrada para que esa profesionalización también tenga un recorrido mayor? Pues que la competición sea justamente eso, competitiva. Y para que sea competitiva hay que encontrar ese equilibrio, por un lado económico, lógicamente, pero no solo económico, sino, como os decía, también a nivel de infraestructuras. El Gobierno vamos a invertir, o ya hemos sacado una subvención de 16 millones de euros solo para las infraestructuras de esos 16 equipos que van a participar en la Liga Profesional Femenina. Porque no, como os decía, no es de recibo de que unos jueguen en césped artificial, las otras jueguen en césped natural y ahora ya no hay césped de tierra, campos de tierra. Pero hasta hace unos años era así. Era así, es decir, si vamos a hablar de una primera división del fútbol femenino, pues como pasa en el masculino, hay unos mínimos en las infraestructuras, es decir, en los campos, en los vestuarios. No puede ser de que haya campos de la primera división donde no tengan unas condiciones mínimas que pueden tener en otros equipos. Ahí es donde entendemos que hay unos primeros años donde, como es una política pública, como es una decisión pública, nosotros como Gobierno tenemos que invertir en eso. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esa liga sea más o menos sostenible. Porque en el fondo hay tres ingresos típicos en un club de fútbol. El más importante, los derechos de televisión. ¿De dónde recibe dinero un club para poder componer una plantilla? En el masculino, en el femenino y en general en todo el deporte. Lo primero son los derechos de televisión. Como os decía, si la competición no es atractiva, los derechos de televisión van a ser bajos, porque no lo va a ver mucha gente. Con lo cual, lo que se necesita es que la liga sea competitiva para que lo que se genere de los derechos de televisión, que luego se reparte entre los clubes, pues sea mucho dinero. El segundo es el tema del ticketing, es decir, la entrada que se paga. Bueno, pues si lo que se pretende es que vaya mucha gente al campo, es justamente, más allá de la afición que pueda seguir tener ese equipo, es que el partido sea interesante. Y la tercera es todo lo que tiene que ver con el marketing, la comercialización del propio equipo en sí mismo. De esos tres elementos de ingresos, el más importante es la televisión. Y para que esta liga crezca desde un punto de vista de atractivo, lo que hay que conseguir es que haya esa competitividad. Pero partiendo de esa profesionalización que os decía antes. No podemos... ¿Ya? Sí, sigo, No podemos pretender, pues, que de hoy a mañana esta liga sea competitiva. Si nos vamos a otros deportes, diría, claro, porque lo que nos hemos encontrado es que de golpe, cuando el deporte femenino ha visto que la política pública era invertir en el fútbol, claro, esto es injusto, ¿no? ¿Y por qué el fútbol sí y, como os digo, el waterpolo no? Que han quedado campeonas del mundo, han quedado campeonas olímpicas, medalla en estos últimos Juegos Olímpicos, equipos jugando en Europa y compitiendo para ser campeonas de Europa. Pues en el fondo tienen toda la razón. Pero nuestra voluntad de la profesionalización, como os digo, no pasa por la creación de ligas, sino pasa por la profesionalización. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pretendemos, como os digo, es profesionalizar a las jugadoras a través de los clubes. Porque son los clubes que tienen que ser profesionales. Es decir, no es de recibo que hoy en día haya jugadoras que no son de fútbol ni de baloncesto, pero sí que son de otros equipos, de otros deportes, perdón, que no tengan contratos o que tengan contratos que a lo mejor no son ni de los propios clubes. Ahí es donde realmente nosotros también queremos incidir. Y para ser justos y coherentes hay que poner criterios en la vida. ¿Qué criterio hemos puesto para ayudar a otros deportes femeninos que no son el fútbol?
Pues mirad, hemos cogido un criterio que es cuáles son los deportes de equipo femeninos que en los últimos Juegos Olímpicos se clasificaron. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la segunda fase, ese tren que arrastra el fútbol, arrastra una serie de vagones. ¿Qué vagones queremos que sean arrastrados? ¿O qué deportes en este caso? Pues como os decía, el baloncesto, y en ninguno de estos vamos a crear una liga profesional. Pero sí que en todos estos deportes que os voy a decir ahora, vamos a ayudar a esa profesionalización. El baloncesto, el balonmano, el waterpolo, el hockey hierba y el baloncesto en silla de ruedas. Estos van a ser los 5 deportes que participaron en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio y que se clasificaron como tal para seguir con esa profesionalización, seguir con esa igualdad entre lo que es el deporte masculino y el deporte femenino. Pero insisto, en ninguna de ellas vamos a crear una liga, porque de entrada ni los propios clubes, que son los que realmente son los protagonistas en una liga profesional, ni la propia federación de ese deporte, ni el propio Consejo Superior de Deportes, vemos necesaria la creación de esas ligas. Es cierto de que la profesionalización, como os decía, de las jugadoras pasa por la profesionalización de los clubes y que esa profesionalización no solo es la creación de una liga, sino es también la inversión en infraestructuras. Y esa es la segunda parte que nosotros vamos a hacer al margen del fútbol femenino, que es ayudar directamente, y eso es una fórmula también que es novedosa, a esos clubes, ¿vale?, que tienen que profesionalizarse para profesionalizar ese deporte. No sé explicaros más concretamente esos 9 meses que hemos tardado entre los clubes para encontrar un acuerdo final de nuestros estatutos. La verdad es que tampoco no tiene más interés que el final, ¿no?, que es que al final lo hemos conseguido. Y ahí es donde hay que agradecer, sobre todo, primero, a las jugadoras de fútbol, porque el proceso, desde que se empezó a explicar que íbamos a profesionalizar y que íbamos a crear una liga, hasta ahora ha sido muy largo. Ha sido más de un año desde que se anunció que se iba a crear una liga profesional hasta que el lunes pasado se constituyó. Y eso hay que agradecer a la paciencia que han tenido esas jugadoras para poder pues, llegar donde hemos llegado, ¿no? La segunda es a los clubes, porque aquí todo el mundo ha tenido que renunciar. Los grandes han renunciado y los independientes, no quiero decir los pequeños, los independientes han renunciado, ¿vale? Pero está claro que la única forma de que esto funcione es empezando a que sea así. También es cierto que los sindicatos de las jugadoras nos han ayudado mucho en este proceso. Y digo nos han ayudado porque el Consejo Superior de Deportes es quien ha tenido, de alguna forma, la responsabilidad de intentar que esto fuera así. Yo acabaré esperando de que además me preguntéis todo aquello que os pueda interesar, ¿no? Pero sí que es cierto de que no quisiera terminar sin decir que esto no es el final de nada. Esto es un capítulo más de este libro. Ahora hay muchísimo trabajo por delante en el fútbol femenino, muchísimo delante por trabajo en esta liga profesional femenina, y la verdad es que no va a ser un trabajo fácil, y siempre hemos dicho, y lo sabéis, porque todas y todos, pues si os gusta el deporte, que ya por lo que estáis estudiando, los que estáis aquí, seguro que es que sí, sabéis que las relaciones a veces del mundo del fútbol masculino no son fáciles y lo leéis en la prensa. Lo que siempre hemos intentado evitar es que los problemas del fútbol masculino afecten al fútbol femenino, porque eso sí que, por desgracia, es igualdad. No queremos que los mismos problemas del masculino estén en el femenino, pero aquí hay que separar esas realidades porque ni mucho menos es lo mismo y, por lo tanto, no vamos a empezar esa igualdad con los problemas, empecémoslo con las soluciones. Por mi parte, en todo caso, seguimos, y a partir de aquí, lo que queráis. ¿Bien de tiempo? ¿Sí? Un poquito. Me he pasado. No, bien. Vale. Micro.
ponemos en este. Hola, ahora sí. Bueno, os pedía un aplauso para Albert Soler y ahora pedimos preguntas. Yo creo que es un tema muy interesante y yo voy a lanzar la primera, pero queremos ver alguna mano por ahí levantada. Por cierto, que antes he saludado a los de Mérida porque venían de más lejos y son menos, pero el Tafaz de Villanueva de la Serena creo que está por aquí, ¿no? Hemos hecho gala de la cortesía de Villanueva de la Serena, dando la bienvenida primero a los compañeros de Mérida, a las compañeras de Mérida. Bueno, vemos alguna mano por ahí levantada, queremos verlas también entre la gente del Tafaz. Yo tengo una pregunta, Albert, sobre todo, me preocupa por la situación en la que vivimos, porque lo decíamos ayer en el arranque de este congreso. Hay posiciones involucionistas con los derechos de la mujer y con la igualdad que nos amenazan en el futuro. Evidentemente, que la Liga se consolide, que la profesionalización se consolide, va a depender a futuros de la viabilidad. Pero legalmente vamos a dejar un marco intocable, podrá ser abierto, podemos volver atrás. Una vez creada la Liga Profesional Femenina, esto no tiene marcha atrás. Es decir, lo que se pretende, como digo, es que se gestione con más eficacia y eficiencia y respetando mucho el trabajo que ha hecho hasta ahora la propia federación. Solo faltaría, era quien tenía la competencia legal de organizar la competición. Pero la Liga ahora tiene que empezar. Ahora son los propietarios de esta Liga, son los clubes, que son los que conforman esa entidad. Y son los 16 clubes los que tendrán ahora que gestionar de la mejor forma posible, porque en el fondo los que van a recibir dinero van a ser los clubes en función de su propia gestión. Si la gestión es buena, los clubes recibirán más dinero. Si la gestión no es buena, pues los clubes no van a mejorar en este aspecto. Teníamos la mano por ahí levantada de Julián, no sé si le ha llegado el micrófono inalámbrico, no sé si tenemos algún chico más que ya tenga micrófono inalámbrico. Bueno, pues bajamos aquí para la pregunta de Julián. Nos preguntaban también, en este caso desde Colombia, dicen, pues eso, un poco lo que yo reflejaba antes, ¿no? Las situaciones que hay, por ejemplo, en Colombia están todavía unos pasos por detrás. Y nos preguntan sobre todo, si el Gobierno no se implica, si el Consejo Superior de Deportes, como es el caso de España, lo que corresponda en cada país, no tiene una decisión valiente y una actitud valiente hacia la igualdad, ¿qué podemos hacer? Nos preguntan, Albert. Bueno, está claro que cada gobierno toma sus decisiones y el Gobierno de España tomó la decisión de la igualdad en el deporte y cogió al fútbol como el mejor instrumento para conseguirlo, ¿no? Bueno, pues luchar, reivindicar, al fin y al cabo esto surge, cuando una política pública surge es porque hay una necesidad, y la necesidad del fútbol femenino, de su profesionalización, surge de las jugadoras y de los clubes, básicamente de las jugadoras, y es ahí donde los gobiernos tienen que estar con las orejas y los ojos bien abiertos para darse cuenta de cuáles son las necesidades que hay en este caso en el mundo del deporte, ¿no? En España sí, así se consideró, pero no se consideró gratuitamente, no se eligió la igualdad en el deporte porque sí, se eligió pues porque es una realidad que había que solucionar, ¿no? Y el fútbol en particular. ¿Y por qué el fútbol? Pues porque el trabajo que hicieron las jugadoras durante muchos años, que esto no empieza de hace 9 meses ni hace un año, sino de hace muchos años, era reivindicar permanentemente que si el fútbol masculino estaba donde estaba, era inconcebible que el fútbol femenino se encontrara en esos momentos donde estaba. Y ahí es donde entra, lógicamente, las políticas públicas. Voy con una de broma. ¿No habéis pensado subvencionar a Ibai Llanos para que dé deporte femenino? Porque entonces toda la gente joven vería deporte femenino. Si os contáramos la cantidad de dinero que se invierte realmente en el mundo del deporte y esos nombres que, no en este caso, realmente es nuestra competencia, es nuestra obligación. Lo que pasa es que, por desgracia, mediáticamente, lo más importante es coger hoy los periódicos deportivos o los digitales deportivos y veréis, por supuesto, felicidades a los del Atlético de Madrid, que ayer lograron un gran éxito, ¿no? Pero es que hablamos siempre en el 80% de lo mismo, del fútbol, ¿vale? Un ejemplo. Hace un mes hubo una moción de censura en una federación española, de las dos que hay presididas por una mujer, hubo una moción de censura para cambiar esa presidenta, que es la de Remo, la Federación Española de Remo. En la vida, un periódico como El País, y no lo digo por El País ni mucho menos, cualquier periódico, en portada nunca había salido los éxitos del remo español. En cambio, sí salió que había una moción de censura en una federación española como la de remo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las noticias no son lo que deberían ser
Y esto es culpa de todos, ¿eh? Es decir, lo que nosotros consumimos es lo que nos dan los periódicos. Si lo consumimos es también porque lo provocamos. El fútbol femenino, el deporte femenino en general, necesita de más titulares, necesita de más portadas, ¿eh? Y eso solo depende de que seamos capaces, todas y todos, de generar esa necesidad de que el deporte femenino es igual que los hombres cuando no hablamos de Juegos Olímpicos, de campeonatos del mundo, etcétera, etcétera. Os pido brevedad en las preguntas. Albert, también al toque, si puede ser, con la claridad que te caracteriza, pero al toque. Venga. Julián. Hola, Albert. Soy Julián Casas, de Patrocinio Deportista, y durante 3 años vicepresidente económico del Santa Teresa Badajoz, que, como sabes, pues, ha estado 6 años en Liga Iberdrola como equipo independiente, ¿no? Entonces, es que me da la sensación que es ponerle puertas al campo. O sea, que el equipo independiente, cuando tienes 42 equipos de primera y segunda división masculino, con un presupuesto de televisión que, como tú bien has dicho, es el gran ingreso que tiene, pues éramos 6, ahora quedan 3, el Granadilla está donde está y de dinero va bien, pero los otros 2... Entonces, me preocupa mucho la segunda división, que es donde yo de manera natural veo que van a terminar los equipos independientes. Y ahí, no sé si tenéis algún tipo de plan para que realmente esos clubes puedan estar luchando por ese ascenso, por ese año bueno, por ese plan. Porque, en mi opinión, creo que equipos independientes en Liga Iberdrola, de aquí a 4 años habrá uno o ninguno. Yo espero de que no sea así, aunque tenemos ese miedo, y por eso lo que os decía de esas ayudas directas solo a los equipos independientes de Primera División. Pero después está el trabajo que hace la Federación Española de Fútbol en ayudar a eso. Y eso también tiene que ser la punta de lanza del fútbol femenino. Es decir, si la primera división del fútbol femenina es más potente de lo que es ahora, esto también se va a beneficiar en la segunda división. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que el que tire del carro en el fútbol femenino sea la primera división. Esto nos pasa igual en el masculino. Es decir, ¿por qué la segunda división A y la segunda división B ya no tanto, pero sobre todo la segunda división es potente? Pues porque el masculino en la primera división tira mucho y eso acaba arrastrando el resto. Esta es la voluntad. Pero también es cierto que la inversión que hace la Federación Española en ayudar al fútbol femenino, que no es de primera división, también es muy grande. Y eso también es de reconocérselo a la Federación. Pero eso va a ser nuestro objetivo. Es decir, que esto no se convierta solo en un producto comercial bueno de primera división, porque en el fondo lo que nos interesa es que todas las niñas y todas las chicas de España que quieren hacer fútbol lo puedan hacer y puedan tener ese sueño de llegar a primera división, no en un club grande solo, sino en un club que pueda también hacer ese trabajo desde esos clubes independientes. Desde el auditorio online, Andrés nos hace una pregunta interesante, quizás no fácil, pero aquí no traemos a la gente a dorarle la píldora. Albert, ya lo has visto, aquí queremos que le contéis a los chavales que están aquí, a la gente que está en el auditorio, la realidad, porque creemos que es de lo que se aprende. Dice Andrés, ¿la situación de los clubes y de las jugadoras de fútbol sala en España, fútbol sala, se va a ver afectada por lo conseguido en el fútbol femenino? Lo pregunto porque el fútbol sala es considerado por el Consejo Superior de Deportes como una especialidad del fútbol que es el considerado modalidad deportiva. Te he avisado que no era fácil. El fútbol sala está dentro de la Federación Española de Fútbol, ¿ok? Con lo cual, todos los deportes femeninos, como os decía, de esa máquina de tren que queremos que sea el fútbol femenino de 11, tienen que de alguna forma beneficiarse de ese aspecto. Las necesidades que tiene cada deporte femenino hay que ir trabajándolas específicamente en cada deporte femenino. Si el fútbol sala llega a un momento donde tiene pues, esa necesidad de mejorar, ahí va a estar la federación en este caso, que es quien le corresponde, y el propio gobierno en el caso de que veamos de que eso pues, es una fórmula. Pero por supuesto que el fútbol sala femenino tiene que seguir la estela del fútbol femenino grande, o igual que el baloncesto, o como os decía, otros. O sea, no se limita solo a eso. Y la verdad es que hay un sindicato de jugadoras de fútbol sala, con lo cual ellas ya están trabajando también para que esa, igualdad y ese reconocimiento de sus derechos como trabajadoras exista. Es decir, no es de los que están peor. Por desgracia, hay algunos otros deportes femeninos que están en una situación peor que el fútbol sala. Lo vamos a ver también en la próxima mesa, pero yo creo que una conclusión de lo que nos ha estado contando Albert es que no hay ninguna varita mágica aquí. O sea, no se trata de que ni gobierno, ni ADES, ni federaciones lleguen y digan ¡pling! Tal. No, es un proceso de trabajo muy largo y de análisis muy largo, ¿no? Que es un poco también, yo creo, por donde apuntabas. ¿Teníamos otra pregunta allí? Hola, Albert. Yo soy Moisés
En primer lugar, felicitarte por la labor, ¿no?, del impulso de esta Liga de Fútbol y de lo que es el deporte femenino. Has comentado que va a haber subvenciones para infraestructuras para esos 16 equipos. Y también estás comentando que queréis potenciar mucho lo que son esos equipos independientes que no dependen de esos grandes clubes. Quería preguntarte si vais a sacar algún tipo de ayuda precisamente para que esos clubes independientes puedan dotarse de personal profesional para su gestión, para temas de marketing, temas de comercialización, etcétera, y que, bueno, pues que esa gestión interna realmente pues se pueda poner a la altura prácticamente de esos grandes clubes si eligen bien a esos profesionales que fichen. Mira, te agradezco la pregunta, porque en el fondo la subvención no es para pagar mejores sueldos a las jugadoras. La subvención es justamente para que los clubes generen esa profesionalización que decíamos antes, que pasa por sus estructuras ejecutivas, de buscar profesionales que trabajen en temas que hoy en día no están trabajando, como es el marketing, como son los servicios médicos, como esto del tema de comunicación. O sea, nosotros no vamos a dar ayudas a los clubes independientes para que puedan igualar las fichas de los clubes que no lo son, porque las subvenciones no van a pagar sueldos de jugadoras. Las subvenciones van a profesionalizar los clubes para que esos clubes sean más profesionales y generen ese dinero, en todo caso, para pagar y después igualar la competición. No se trata de dar el pez, sino dar la caña para que puedan pescar. Con lo cual, este es el objetivo final, justamente. Iba a decir que tengo curiosidad por saber qué alumnos de Tafat son más valientes, los de Villanueva de la Serena y alumnas o los de Mérida. Por eso, a ver quién levanta primero la mano entre los alumnos de Mérida y Villanueva de la Serena. Venga, una preguntita de Tafat. Antes, una de Olga María Chávez. ¿El trabajo de la base va a ser determinante para seguir avanzando en esta profesionalidad? Eso lo afirma Olga María. ¿Cree usted que sería importante realizar programas en las escuelas? Me imagino que es un poco también, será una parte de toda la cadena que queréis generar una vez que se profesionalice y a partir de esas ligas, ¿no? El mejorar las escuelas. Entiendo las escuelas de fútbol o entiendo las escuelas en general. Entiendo que ahora mismo las escuelas de fútbol y según los vagones se vayan convirtiendo en líneas independientes de tren, pues todas, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que, como os decía, no me gusta entrar en eso de las competencias. Quién es competente en la administración pública de unas cosas o de otras, ¿no? El Consejo Superior de Deportes se encarga del alto rendimiento en España. Y esto seguro que lo habéis estudiado. Las comunidades autónomas se encargan de la tecnificación, de la promoción de lo que es el deporte. Aquí lo que tiene que haber es una gran coordinación entre administraciones públicas. No puede ser que el Estado, el Gobierno, fomente la alta competición a través de lo que os he explicado de la profesionalización, sin que no haya un trabajo de base. Para tener grandes futbolistas hay que tener grandes escuelas de fútbol de chicas que puedan después llegar aquí. Y eso solo pasa por ese trabajo de coordinación entre administraciones públicas. Es decir, las competencias de la promoción del deporte no están en el Estado, están en las comunidades autónomas y están en los ayuntamientos, que están ayudadas a su vez por las comunidades autónomas. Eso quiere decir de que en todos esos ayuntamientos, en todas esas comunidades autónomas que tienen la capacidad de generar esa promoción, les toca a ellos. Pero no les toca a ellos porque nos quitemos la responsabilidad nosotros de encima, sino porque es un trabajo conjunto. Y el trabajo conjunto pasa porque cada uno haga lo que tenga que hacer. Nosotros como Gobierno lo hacemos y sabemos que las comunidades autónomas, o muchas comunidades autónomas, también están por esa labor. Pero lo que hay que intentar es que las escuelas, en este caso de fútbol femenino, funcionen y funcionen gracias a la ayuda también de la Administración, como hacemos desde el punto de vista de la alta competición. Y cada uno ahí tiene que trabajar en el ámbito donde le toca, ¿eh? Sin que eso signifique que nosotros digamos, esto no es competencia nuestra. No, que sí que lo es. Lo es porque la coordinación con las comunidades autónomas también la lleva el Consejo Superior de Deportes. La coordinación, no la inversión en eso. Y nuestro proyecto no es nuestro, es del mundo del deporte. El mundo del deporte es un sector donde, por suerte, no es solo lo público, es sobre todo lo privado. Y por eso los clubes y las escuelas, de esos clubes o no, son entidades no lucrativas
privadas. Y ahí esa coordinación pública-privada es tan importante como esa coordinación entre administraciones. Y entre todas es lo que tiene que hacer para funcionar. Momentos y tema que nos daría para estar hablando toda la mañana con Albert, evidentemente. Muchísimas gracias a Soledad Balear, que estaba por aquí comentando también alguna pregunta que nos siga más, de Evelyn. Iremos incorporándolas durante la jornada. ¿No tenemos una alumna, un alumno valiente entre el Tafaz de Mérida y el de Villanueva? Sí, por allí. Bueno, identifíquese y defienda a su población. Buenas, soy Daniel de la Montaña, de Teco y Tafaz de Fondepo, de Mérida. Y sin que se malinterprete, yo te quería preguntar, que lo llevo pensando hace mucho tiempo, que por qué, por ejemplo, Rafa Nadal factura 100 millones de euros o lo que facture y Garbiñe Muguruza facture 10 o 15, ¿por qué debería de cobrar lo mismo Garbiñe que Rafa si a Rafa se le ve muchas más personas y se le da más bola? La pregunta del vídeo, Albert. Ya te he dicho que No. Ya te he dicho que no te lo poníamos fácil aquí a nadie. Y nos salimos un poco de la profesionalización del fútbol. No solo me gusta la pregunta, porque, a ver, si tuviera la respuesta que te convenciera, que a lo mejor lo que digo no te convence ni a ti ni a nadie, pero lo que hoy en día el mundo del deporte, la industria del deporte, que en algunos aspectos ya no es de lo que hablamos cuando hablamos de escuelas ni de promoción, sino hablamos de negocio, lo que más genera, pues más cobra. O sea, ¿por qué hay marcas publicitarias, ya no digo solo entre hombres y mujeres, sino entre los mismos tenistas? Hay algunos que cobran más que otros, porque unos generan más que otros. El número 1, 2, 3 genera muchísimo más a nivel comercial que el 150 y 152 del ATP. Y estamos hablando de hombres. Y podríamos decir, ¿y por qué cobra más Rafa Nadal que el otro? Bueno, pues de entrada porque lo gana, que no es el caso de comparación entre hombres y mujeres. Pero sí que es cierto de que lo que genera en un espectáculo que ya no es solo deporte, sino es espectáculo, que ya es un negocio, Rafa Nadal no lo genera Garbiñe en este sentido. ¿Que esto es justo o es injusto? No sé si lo que hay que hablar es si es justo o es injusto, pero es la realidad. Mirar, ahora tenemos un conflicto entre el pádel. Hay una asociación que se llama World Padel Tour, que es el que organiza ese tour mundial sobre el pádel, ¿no? Y hasta ahora, este World Padel Tour, los premios que daba a las mujeres y a los hombres eran distintos. ¿Vale? Eso es injusto. Tanto es así que el presidente de la Federación Española de Pádel le hemos dicho: nosotros no vamos a dar apoyo como gobierno y como Federación Española a un torneo donde no paga igual a hombres y a mujeres, por mucho que sea el World Padel Tour o el que sea. Ahora World Padel Tour va a igualar los premios entre hombres y mujeres. Pero lo único que podemos hacer nosotros es no darles apoyo y ese reconocimiento institucional ni político. O sea, no queremos en España un torneo de hombres y mujeres del mismo deporte organizado por la misma empresa que no pague igual a hombres y a mujeres. Y si eso es así, no lo vamos a impedir, porque no podemos legalmente impedirlo, pero no le vamos a dar ese apoyo. Esos gestos, esa forma de interpretar la igualdad en el mundo del deporte desde lo público, es lo que tiene que ser. Pero cuando llegas a lo que es el negocio puro y duro, aquí tenemos a Iberdrola, que ha hecho una apuesta clara como empresa para el deporte en la mujer, y no solo en el fútbol, sino a 30 federaciones más de deporte y mujer. Estos pequeños gestos es lo que tiene que llegar a igualar, pero cuando llegas al ejemplo que tú has puesto, que además es clarísimo y muy visual, ahí ya entra lo que es pues, puramente el negocio. No hay... mirar, en los Juegos Olímpicos nosotros damos premios a esos deportistas que ganan una medalla de oro, de plata o de bronce. Lógicamente, es igual la cantidad de dinero que se paga una medalla de oro masculina que femenina. ¿Verdad que nadie se le ocurriría pensar que cómo el gobierno puede pagar menos a una medalla de oro por el hecho de ser hombre o de mujer? Pues eso es lo que nosotros hacemos. Pero eso no es solo una política que nosotros creemos que tiene que ser así.
Eso es algo que todos y todas vosotros también tenéis que asimilar de que debe ser así. Y eso es la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de esto. No, difícil hablaremos de la igualdad entre Rafa Nadal y Garbiñe. Difícilmente, porque quien paga ahí, lógicamente, pues lo que quiere es un rendimiento mediático y de impacto publicitario. Y lo tiene muchísimo más con Rafa Nadal que con Garbiñe. ¿Que es injusto? Pues claro que es injusto. Claro que por el mismo trabajo un hombre y una mujer tienen que cobrar lo mismo. Claro que para jugar a tenis una campeona y un campeón deberían cobrar lo mismo. Pero la realidad, cuando estás en el mundo de los negocios en este sentido, y cuando hablamos de la industria del deporte, hablo de esto, es la que es. Rafa Nadal genera más publicidad, genera más dinero que Garbiñe, pues le pagan más. Yo no sé vosotros, y luego le vamos a preguntar a Tania Tabanera, que es la responsable de fútbol femenino en la AFE, pero yo jamás he escuchado, creo, insisto, que levanta la mano que no haya escuchado, a una futbolista profesional incluso decir, yo quiero cobrar lo mismo que Messi. Ni Alexia, ¿no? Yo creo que no es la voluntad y a veces se traslada o se tergiversa y se intenta hacer ver que es que las futbolistas quieren cobrar como los futbolistas. No, quieren cobrar lo que es justo, nada más, y tener una seguridad en su profesión, nada más. No es una cuestión de igualarse en la cantidad, es una cuestión de igualarse en las condiciones, creo. Bueno, vamos a hablar mucho de ello a continuación. Mérida 1, Villanueva de la Serena 0. ¿Alguien para el empate? ¿Algún tafaz de Villanueva para el empate o despedimos al Albert, que yo también quiero preguntarle por otra cosita? Venga, sí, cortita, ¿eh? Que luego tenéis que ir vosotros. Lo que le pregunto y te conteste, no lo hablas después. Aquí. Sí, un micrófono inalámbrico aquí, por favor. Yo quiero recordaros también una cosita, ¿eh? Algo tiene que saber Albert, no solo de fútbol, sino de fútbol femenino, porque hasta hace 4 días, entre comillas, ha sido director general del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, que tiene esa futbolista que acabo de citar y que creo que es un equipo potente femenino también, no solo el pues universo. La profesionalización en el Barça del fútbol femenino empezó cuando igualábamos temas que no tenían nada que ver con el dinero, sino cuando igualábamos los viajes, tener los fisioterapeutas, tener médicos, el mismo tratamiento, hasta, fijaros, hasta la misma maleta, porque podían ir los de, ya no me pongo en el fútbol masculino, porque en el Barcelona hay profesionalizado el fútbol, el balonmano, el baloncesto, el hockey patines y el fútbol sala, y el fútbol femenino. La igualdad en estos deportes pasa por aspectos tan simples como para que todos lleven la misma ropa, ¿vale?, de su deporte. Todos lleven la misma maleta, todos viajen en las mismas condiciones, excepto el fútbol masculino, que viaja de una forma distinta por temas de seguridad. Pero viajan igual el equipo de baloncesto de Saras que el equipo de fútbol femenino. Exactamente en las mismas condiciones. Esto, para nosotros, fue la profesionalización del femenino. Y después, los sueldos que van equiparados, como bien se decía, a lo que también se genera y puede pagar el club. Es que ahora lo vemos todo muy sencillo, pero ha habido federaciones que sus selecciones internacionales, las chicas comían en un sitio y los chicos en otro. Los chicos comían bien y las chicas comían un poco peor, ¿sabes? Esas cosas han pasado. En el baloncesto femenino hay equipos de primera división que cruzan España en una furgoneta y se van turnando quien conduce. Y eso está pasando en el baloncesto femenino en España en la primera división. Eso es profesionalizar también. Es de entrada que no tenga que conducir, lógicamente, y segunda, pues que vayan en unas condiciones de seguridad. Pero para hacer eso, ¿qué necesitamos? Que los clubes tengan dinero para pagar un autocar, por ejemplo. Eso es la profesionalización también. Reyes Belver, que la vamos a tener a continuación. Albert Soler. Nada, muy breve, muchas gracias. Buenos días, Albert. Lo primero, enhorabuena, ¿no?, por la ponencia y por todo lo que hacéis por el deporte femenino. Yo voy un poco al liderazgo, que lo has comentado también, porque a mí me preocupa mucho que no llegamos ahí por muy preparadas que podamos estar o que montemos el mejor equipo, en concreto en el fútbol, cuesta mucho que los clubes entiendan ese cambio de mentalidad y que tienen que crear equipos diversos, ¿no? Ya no hablo ya solo incluso de la mujer, sino que se rompa un poco la cultura y que entren equipos diversos para ser, pues, más productivos y más exitosos. No sé qué más podemos hacer. Y lo siguiente, si el CSD tiene algún proyecto enfocado en liderazgo inclusivo, en diversidad, en liderazgo femenino, para intentar ir educando en lo positivo que puede ser que entiendan que los grupos de órganos de administración pues tengan que ser diversos. Gracias. Primero, desde el Consejo Superior de Deportes hemos pedido a la nueva Liga de Fútbol Profesional que
haya una presidenta, no un presidente. No podemos obligar, es una entidad privada que votan 16 clubes, pero nuestra voluntad es que quien lidere la liga femenina sea una mujer, pero no porque queda bien, no para que la foto sea igualada, que esto es lo que realmente más casi odiamos los que trabajamos en esto, sino porque hay una capacidad brutal por parte de las mujeres y de la gestión que hacen las mujeres en el mundo del deporte, que están perfectamente preparadas y en algunos casos muchísimo mejor que algunos hombres para poder gestionar esa liga. Y lo hemos manifestado públicamente y así lo repetiremos hasta la saciedad. ¿Que no lo podemos obligar? No, pero entiendo que esta sociedad tiene que no aceptar que la primera liga profesional femenina que hay en España y en el fútbol no esté presidida por una mujer. Eso por un lado. El Consejo Superior de Deportes tiene una subdirección de deporte y mujer. Pues ¿por qué? Porque creemos que lo de la igualdad no es una moda, sino es una política que tenemos que hacer. Y desde ahí impulsamos no solo normas y subvenciones para ayudar a esa igualdad, sino que además existen por parte ADES, por ejemplo, que es una federación que engloba todas las federaciones deportivas españolas, está haciendo un trabajo de mentoring, de ayudar a jóvenes gestoras del deporte a que sean las futuras gestoras del deporte a través de esas mujeres que han sido capaces, por su valía y por su capacidad, de estar a un nivel igual que los hombres en la gestión del deporte. ¿Cuántas chicas estáis aquí que estéis estudiando TAFAC? Levantad la mano, por favor. Veo pocas. 30, 40%, podríamos decir. Física, Como ¿no? mucho. ¿Entendéis? No sé cómo ahora. Con lo cual, Un poquito de silencio. Ellas, las que estáis aquí, lo tenéis un poquito más difícil, solo que sea por el tema de comparación cuantitativa, no cualitativa. A veces pongo el ejemplo, cuando tú te vas a hacer unas oposiciones de licenciados en CAFE para la administración pública en un instituto, normalmente las chicas pasan por delante de los chicos. Aquí sí hablo de cualidad, de calidad. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? De que lo tenéis un poco más difícil de entrada porque sois menos. Lo cual os animo a que, ya que estáis en un mundo que es el del deporte y es un mundo que no deja de tener un componente competitivo que no tiene otros sectores, que aquello que lo importante es participar, se lo inventó uno que siempre quedaba segundo. O sea, a ganar, chicas. ¿Vale? A ganar en ese partido que no lo tenéis de entrada tan fácil como los chicos. Y eso no quiere decir que los chicos no tengáis que llegar donde realmente vuestras capacidades os lo permitan. Pero no por el hecho de ser chicas tengáis que estar trabajando en el mundo del deporte por inferioridad, por el hecho de que sabéis menos. Porque no es cierto. No es cierto. Con lo cual, os animo a que sigáis así y a que animéis a más chicas a participar en el mundo de la gestión del deporte. No solo en la parte de lo que es la práctica concreta del mundo de la profesionalización, sino también de la gestión del mundo del deporte. Y que no es necesario haber sido una campeona olímpica para llegar a tener un gran cargo de responsabilidad en el mundo de la gestión del deporte. Marisol Casado es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón. Y que yo sepa, no fue campeona olímpica ni campeona del mundo de triatlón, ¿verdad? Es un ejemplo. Mercedes Kogen, campeona olímpica en Barcelona de hockey hierba, medalla de oro, fue la delegada del comité organizador, de la candidatura de Madrid 2016 en su momento. Y ahí está. Pero son dos ejemplos de que puedes venir del mundo del deporte, de la práctica del deporte, o puedes venir del mundo de la gestión para llegar lo más arriba posible. Tenemos que terminar, tenemos que pasar a la siguiente mesa, al siguiente capítulo, que vamos a seguir hablando de fútbol femenino. Pero yo no quería dejar marchar a Albert Soler sin preguntar una cosa.
en este lío que te has metido, porque cuando uno afronta las responsabilidades, me consta en Conchi Bellorín, me consta en José Hidalgo, presidente de la ADES, hablábamos de programas de formación, y si tenéis interés, buscar el programa que tiene la Federación Española de Triatlón, que se llama Lideresas Amazonas, donde se ha ido un paso más allá, ¿no? Aparte de trabajar internamente en el liderazgo de las mujeres para que puedan alcanzar, como decía Albert Soler, con más fuerza, con más garra esos puestos directivos, también se ha ido a intentar generar, o José está intentando en ese sentido, generar, pues eso, lideresas que saquen a las mujeres a hacer deporte, que hagan grupo, que hagan piña, que motiven, en fin, es un programa muy interesante. Al ver eso, cuando uno quiere hacer cosas y cosas importantes, pues al final se mete en un lío, porque lleva mucho trabajo. ¿Echas de menos el Barça? Bueno, no. El oropel del Barça. El Barça fue una experiencia profesional que te enseña a ver el deporte desde otro prisma, ¿no? Con lo cual, yo intento siempre aprender, no solo de dónde voy, sino de quién me rodeo. Yo soy director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, pero hay una directora general adjunta a la Dirección General de Deporte, que es una extremeña, que se llama Conchi Bellorín, que está aquí delante, y que además... es la muestra de que la capacidad, el liderazgo, la responsabilidad y sobre todo el trabajo hace que las mujeres hoy en día puedan estar en cargos tan importantes como lo que está Conchi. Porque si es la directora general adjunta, quiere decir que cuando yo no estoy, manda ella. Hay una palabra ahí arriba, te lo digo porque me sabe mal de que si alguien se ha animado, yo le daría la palabra. Vamos, un micrófono allí, solo cuando tú no estás, manda Conchi. ¿Cómo, perdona? Solo cuando tú no estás, manda Conchi. Bueno, yo soy zurdo. Te tiene engañado. Yo siempre digo, Conchi es mi mano derecha, porque claro, entre los dos, y aquí no se trata del que sabe más, sino entre los dos, hacemos un equipo lo suficientemente bueno, de momento para que no nos hayan echado, ¿vale? Y de segundo, para compensarnos entre lo que yo sé y ella sabe, pues ahí sumamos de lo que se trata. Luego hablaremos de ello también en la siguiente mesa. Tenemos el micro ahí arriba, luego hablaremos de ello en la siguiente mesa, pero al final todo esto, yo creo que es una sensación que tiene el fútbol femenino, llega muy tarde, porque tenía que haber llegado hace tiempo, pero creo que también se reconocerá a las personas que hicieron que llegase por fin, conste. Vamos con esa pregunta. Hola, buenos días, soy Tomás Corchuelo y vengo de Fondeport. Le quería hacer una pregunta... ¿Eso es de Villanueva o de Mérida? No, de Mérida. 2-0, Venga. Referente al tema que habéis estado hablando antes de Rafa Nadal, en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron que por qué un jugador de tenis como él cobraba más que las mujeres. Y mi pregunta es, ¿por qué siempre se habla de lo que cobran los hombres referente al deporte y nunca se habla de lo que cobran, por ejemplo, las mujeres en el modelaje y las oportunidades que se le brindan a ellas en comparación a los hombres? En él, perdón, no he entendido. ¿En él? Ha sido culpa tuya, Que sí. Chicos, chicas, que digo que ha sido culpa tuya que yo no le había visto la mano, así que, No, chicos, chicas, un momentito. no. Un momentito de silencio, por favor, para que podamos escuchar a Albert. Yo creo que el resumen de la pregunta es, oye, pues sí, hemos hecho la comparación de por qué Rafa cobra tanto y Garbiñe cobra tan poco, pero por qué nunca decimos que Giselle Bündchen cobra muchísimo en la profesión de modelo, de imagen, y los chicos no cobran tanto como Giselle Bündchen, por decir algo. Bueno, ¿no? son estereotipos que la sociedad ha ido haciendo y en el fondo no demuestran más que esa desigualdad que hay. Porque en el fondo, ¿por qué cobra más? Porque genera más dinero, es lo mismo que Rafa. ¿Y por qué genera más dinero? Quizás porque la sociedad es de esta forma y que prefiere ver a una mujer que a un hombre. Y cuando digo la sociedad no me refiero solo a los hombres, no lo sé. Pero no deja de ser eso que decíamos del negocio, lo que genera uno y otro. Yo creo que todos tenemos que hacer esta reflexión, porque los dos ejemplos que tú has puesto, pero en el fondo lo que tenemos que intentar cambiar son estos estereotipos que la sociedad tenemos sobre hombres y mujeres que en algunos casos parece de que unos los tengan que hacer mejor que los otros o los unos sirvan más que los otros. Yo creo que es una pregunta que nos tendríamos que responder cada uno y ver cómo somos capaces de cambiar eso.
sin querer que arruinemos el negocio de las modelos, pero ¿por qué no? Hay que igualar entre hombres y mujeres. Bueno, pues porque unos generan lo que los otros no generan. Bueno, nada, iba a decir una cosita y es que también está fuera del alcance de la estructura, porque si hubiera federaciones de modelos, etcétera y tal, estoy seguro que este gobierno, por ejemplo, o si pudiera influir en este Consejo Superior de Deportes, intentaría hacer exactamente lo mismo. O sea, lo que esté dentro de la estructura y pueda ser regulable, evidentemente está a vuestro alcance y podéis poner esas pautas, ¿no? Es un poquito el resumen. Algo me estaba diciendo José, pero me he perdido. Así que, y tenemos que acabar ya, porque es que no sabéis lo que viene a continuación, porque Albert nos ha contado toda esa perspectiva, un resumen general desde el punto de vista de la Administración, que ha hecho posible con el impulso que sea realidad. Pero es que ahora vamos a tener absolutos y absolutas protagonistas que han estado en esta historia y que lo están viviendo a día de hoy desde dentro. Y como decíamos al principio, con toda la incertidumbre de estar haciendo historia. Bueno, pues aquí nos lo van a contar. Un aplauso para Albert Soler, 2 minutos y seguimos. Estamos contigo allá donde estés. Tus pagos de manera ágil y sencilla. Realiza transferencias y traspasos, aplaza tus pagos y enciende o apaga tus tarjetas para mayor seguridad. Gestiona tu día a día con el servicio Mis Finanzas, que te permite controlar tus cuentas, tus pagos y tus inversiones, personalizando tus avisos y notificaciones como necesites y pudiendo firmar online tus documentos y contrataciones. Y todo ello de manera fácil. Encuentra lo que necesitas hacer en el buscador de texto o utiliza la versión Iniciación si te estás familiarizando con el entorno digital. ¿Vamos? Ibercaja, el banco del vamos. En Ibercaja somos el banco del vamos a por otro día. Del vamos a casa, a nuestra casa. Del vamos a por otro, que lo que necesita es alguien con quien jugar.